alrededor de los vasos sanguíneos. Fácil, sencillo para toda la familia. No hay pierde acá. Es el patrón más inespecífico. Este patrón no se asocia particularmente a un agente puntual, a un tipo de entidades, sino que es la primera respuesta general a la inmensa mayoría de patologías que hay en la parte de la piel, tales como alergias, infecciones ectoparasitarias, reacciones medicamentosas, varias de estas que cubrimos y otras bajo, digamos, el espectro de reacciones de hipersensibilidad. ¿Recordamos ese término? Todo este tipo de reacciones, sobre todo del tipo 1, van a estar contempladas aquí, en un patrón perivascular. Infecciones incipientes. ¿Qué significa incipiente? Que recién está empezando. O localizadas a la epidermis. Son patrones muy inespecíficos. Entonces, ¿cómo se ve? Sencillamente, como un acúmulo de leucocitos alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces, no es difícil. Aquí tienen los pequeños vasos sanguíneos, en una arteriola, y pueden notar la densidad de leucocitos que se torna en torno a ella, para ir a la redundancia. Aquí lo mismo, alcanzamos a puntualizar un eritrocito acá, por lo tanto se trata de un capilar, y vemos cómo se condensan los glóbulos blancos a su alrededor. Ese es el patrón perivascular, inespecífico. Patrón nodular adifuso. Es otro patrón inespecífico en el sentido de que un amplio espectro de entidades pueden ocasionarnos este tipo de inflamación, en donde se empieza a volver más orientado, en donde se vuelve más sugestivo de agentes puntuales, cuando yo me siento a caracterizar el infiltrado, lo que hablábamos de las respuestas estereotípicas. Entonces, un patrón nodular adifuso. Su nombre, que me está diciendo que puede conformar dos organizaciones generales, o nódulos o sábanas, placas o focos difusos. Entonces, una extensión de inflamación que no parece estar delimitada en nada en particular, sino parece ocupar un área extensa, difusa, o si pueden estar agregados en nodulitos. Lo que hablábamos, infiltrado neutrofílico. ¿Qué sospecho? Bacterias, por ejemplo. Granulomatoso, macrófagos principalmente, agentes de difícil remoción. ¿Se nos ocurre algo? Bueno, más o menos, ahí estamos yendo en realidad por la parte de cuerpo extraño, pero es correcto. Cuando hay una reacción a un material exógeno, como por ejemplo la tinta, podría llegar a formarse este tipo de patrones. ¿Qué otra? Una bien importante de salud pública. Micobacterias. Muy bien. Hongos, también granulomatosa. Y eosinofílicas, principalmente parásitos y alergias. Perfecto, lo entendemos. Entonces, patrón nodular adifuso, que hace nódulos o que se presenta de manera como una placa extensa. Entonces aquí hay varios nódulos, pero al punto de que ecualecen y prácticamente me hace una distribución difusa, como su nombre lo indica, por todo lo que es la piel. ¿Cuál es el propósito de acá? Caracterizar el infiltrado. ¿Bien? ¿Bien? Los nódulos. Si quiere, me va a tener esta pregunta ahí y la vamos a ver hacia el final de la clase. Lo alcanzamos cuando hablamos micobacterias. Exactamente. Porque eso es bien importante, pues, para ese tipo de enfermedades y las fúngicas. Entonces, sí, vamos a ver en qué se conforman, cómo se conforman, cuál es la fisiopatología detrás. Que en realidad supongo que ya lo habrán visto, pero pues mientras está ahí más un repasito. ¿Qué otro patrón tenemos? Dermatitis de interfaz o liquenoide, descrita en algunos tipos. Este es un patrón cuya inflamación se centra hacia la unión dermo-epidermal, hacia esa zona de transición. ¿Por qué? Sencillamente porque el estímulo injuriante seguramente se localiza ahí. Entonces, hacia el estrato basal de la epidermis, por ejemplo, hacia los hemidesmosomas, ¿los recordamos? Las uniones que unen
las células epiteliales, los queratinocitos, con la lámina propia subyacente. Cuando hay una afección de este tipo, principalmente afecciones inmunomediadas, observamos este patrón. ¿Cómo se ve? Tengo mi epidermis, tengo mi epidermis, tengo mi dermis, tengo mi dermis. ¿Dónde está situada principalmente la inflamación? Hacia esta zona de transición o de interfaz. Al punto de que ya no observo claramente dónde acaba la epidermis y dónde empieza la dermis, si el compromiso es muy extenso. ¿Por qué? Porque hay daño de ese estrato basal de la epidermis. Entonces aquí, difícil decir, quizá como por acá, dónde empieza la dermis, dónde acaba la epidermis. Lo mismo acá, viene donde se centra la inflamación, hacia la zona de interfaz. ¿Perfecto? Sí, porque originalmente en una interfaz va a haber vesículas o no. No necesariamente. Es común, ¿por qué? Es común porque al estar este patrón asociado a enfermedades inmunomediadas, estas provocan además vesículas. Pero no es una relación de causa-efecto de que porque sea este patrón, sino más bien vinculamos a un estímulo inicial que seguramente tiene un compendio de lesiones secundarias. Y esta pregunta viene de perlas. ¿Por qué? Porque el siguiente patrón es la dermatitis intraepidermal. Ojo, ahí hace el nombre intraepidermal, o sea, se restringe a la epidermis, vesicular o pustular. Habíamos hablado. ¿Cuál es la diferencia grosso de una vesícula y una pústula? Que tenga inflamación. No necesariamente bacterias, puede tener bacterias que sean las causantes, pero que tenga inflamación. Si hay exudado en esa cavidad, pasa de ser una vesícula y se convierte en una pústula. Tan sencillo como eso. Entonces, aquí tenemos, obviamente, la formación de vesículas o de pústulas en la parte de la epidermis. Aquí lo vemos, aquí lo vemos. ¿A qué se asocia? Dermatitis bacterianas, por ejemplo, que afecten principalmente la epidermis. Lo vamos a ver. Dermatitis de tipo pioderma superficial, por ejemplo. O enfermedades inmunomediadas, que además cursan con lesiones, por ejemplo, como esta dermatitis de interfase concomitante o afección de las uniones intercelulares y liberación de queratinocitos que se individualizan. ¿Recordamos cómo se llama esta lesión? Cuando los queratinocitos quedan aislados. Acantolisis, perfecto. No es propio de este patrón, no es que veo este patrón y tiene que haber acantolisis, pero voy sumando cosas. Veo este patrón, veo acantolisis, veo dermatitis de interfaz, ya estoy orientando fuertemente a algo inmunomediado. Pémfigo, lupus, etc. ¿Listo? Creo que la puedes devolver nuevamente como. Claro que sí. Gracias. Lo mismo. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero es bastante parecido. Es una dermatitis subepidermal vesicular pustular. El razonamiento, el mismo. Entonces ya no es intraepidermal, sino sub. Va por debajo de la epidermis, del epitelio. También asociado a algunas enfermedades autoinmunes, pero que ya no atacan uniones como los desmosomas, sino los hemidesmosomas. Por eso es importante conocer ciertos detalles a nivel de las fisiopatologías. Entonces me ataca las uniones que unen células en estratos superiores, o las que atacan, o las que unen la epidermis con la lámina propia, en este caso la dermis, en estratos inferiores. Entonces, ¿dónde queda mi vesícula? Intraepidermal, seguramente subcorneal, o sea, por debajo del estrato córneo, o subepidermal. Voy orientando. Entonces, mírenlo acá. Mírenlo cómo se desprende la epidermis de la dermis. Uno a veces podría llegar a pensar de que esto quizás es un artefacto, es decir, una alteración derivada del procesamiento o de cuestiones de la técnica del manejo de tejidos. Sin embargo, en realidad es poco probable, ya que estas uniones son extremadamente fuertes, y a menos de que yo visualice esto hacia el margen, puedo tener cierta seguridad de que se trata de una lesión verdadera. ¿Listo?
vasculitis. Esta no nos vamos a parar mucho, son patrones que ya empiezan a ser, de hecho, lo contrario, bastante específicos, muy puntuales. ¿Cuándo habrá vasculitis? Cuando haya daño endotelial, puntualmente, entonces agentes que tengan tropismo por los vasos sanguíneos. Cuando haya trombosis, por ejemplo, cuando haya alguna clase de infección o alteración que termine la deposición de inmunocomplejos, cualquier cosa que lesione el vaso sanguíneo en sí mismo. ¿Cuál es la diferencia con una vasculitis y un infiltrado perivascular? Que la inflamación de la vasculitis está sobre la pared también, no solo alrededor del vaso sanguíneo. Entonces, aquí yo miro mis vasitos sanguíneos y no delimito fácil su contorno sin darme cuenta de que está engrosada esa pared seguramente por la presencia de esos neutrófilos, linfocitos, macrófagos, el infiltrado que sea. ¿Listo? Con perivascular es diferente en el sentido de que el infiltrado perivascular no involucra la pared del vaso, solo está alrededor. Tengan presente esa comparación y también vamos a entender esto. Los patrones asociados al folículo piloso. Hay una perifoliculitis, ¿qué significará? Alrededor sin tocar el folículo piloso todavía, sin involucrarlo exactamente. Entonces un infiltrado alrededor de los folículos pilosos, el cual puede progresar a una foliculitis. Ahora sí, infiltra el folículo piloso. ¿Por qué se ocasiona esto? Por lesiones que tengan cierto tropismo, por lo que son estas anexos cutáneos. Por ejemplo, hablábamos del Demodex. Hablamos, por ejemplo, de algunos otros ectoparásitos. Hablamos de bacterias, hongos que tengan tropismo por el pelo particularmente. Esto va a evocar una inflamación necesaria a nivel del interior del folículo piloso para combatir ese agente. Pero ¿cómo tiene que llegar la inflamación? Ahí tiene que ser por pasos. No puede simplemente llegar ahí, ya tiene que hacer un camino. Entonces, inicialmente, ¿a dónde llega la inflamación? Alrededor, a ubicarse en la zona clave, perifoliculitis. Una vez ya están más asentadas esas células inflamatorias, pueden atravesar la barrera del epitelio folicular. Pueden pasarse del espacio perifolicular al epitelio de la pared o epitelio mural. Cuando las células inflamatorias están sobre la pared del folículo, estoy hablando de una foliculitis mural. ¿Cuál es el propósito de que se paren sobre la pared del folículo? Pues que posteriormente puedan llegar a la luz donde está el tallo piloso, donde está el pelo, porque ahí es donde seguramente va a estar el agente. O si no está en el pelo propiamente, por lo menos está en la cavidad en sí misma, en el espacio que tiene el folículo piloso, ¿no? Es aquí donde entonces pasa de la pared a la luz. En el momento en el que una inflamación se consolida en la luz, pues yo me voy a referir a ella como un exudado. Recordamos esa discusión de la clase anterior, ¿verdad? Un exudado en la luz de un folículo se denomina foliculitis luminal. Entonces tenemos dos tipos de foliculitis, la mural y la luminal, que no vienen a ser sino un espectro de progresión de un mismo complejo, de un mismo proceso patológico que afecta al folículo piloso. ¿Dos tipos? Listo. Hay dos tipos de foliculitis. La inflamación puede estar sobre la pared del folículo, una foliculitis mural, porque primero las células inflamatorias tienen que atravesar esta barrera, y segundo, en la luz, donde idealmente y con alta probabilidad va a estar el agente que pretendo atacar. Entonces ahí ya hablamos de un exudado que consolida una foliculitis luminal. Luminal es un adjetivo que hace referencia a que está en la luz. Entonces, lo que siempre les digo,
El nombre generalmente me dice todo. Pues ahí está. ¿Cuál es la implicación de esto y cuál puede ser la progresión posterior? Yo tengo una pared del folículo, es esta que está acá. Ah, bueno, yo tengo un láser, no sé para qué. Yo tengo la pared del folículo, que aquí puedo ver, comparen esto con esto. Esto está severamente infiltrado a comparación de esto, ¿verdad? Puedo ver que aquí hay una mayor celularidad que corresponde a los leucocitos. Si yo en este espacio tengo unas células inflamatorias que seguramente están liberando enzimas, están produciendo daño tisular de manera secundaria, y además en la luz se me está acumulando una inflamación, un exudado, este daño enzimático que hay sobre la pared, más esta distensión mecánica, porque yo estoy acumulando algo dentro de una cavidad, yo lo estoy apretando, yo lo estoy presionando por meter contenido ahí, va a llevar a una fragilidad o debilidad de la pared del folículo. ¿Qué puede pasar? Se rompe. Sencillamente, la pared del folículo es superada por este estímulo y se destruye. ¿Qué pasa si se destruye la pared? Que se libera lo que hay acá, a la dermis. ¿Qué es lo que hay acá? Un posible agente patógeno, un exudado inflamatorio, y además en un folículo piloso que hay pelo, o bueno, también sebo, es otra opción. Queratina, en general, sustancias que van a evocar posteriormente una reacción del cuerpo extraño. Es ahí donde entra el siguiente patrón, bien importante, que es la forunculosis. Cuando el folículo se rompe, libera todos estos componentes que ya mencionamos y se forma una respuesta inflamatoria frente a estos componentes. Esto es una forunculosis. También hace parte del espectro de progresión. Aquí lo importante que hay que entender es que entonces esta es una lesión, digamos, de curso avanzado. En ese sentido, incluso infecciones que pueden limitarse a la parte superficial, que pueden limitarse solo al pelo, pueden tener una consecuencia y reflejarse como lesiones en la dermis, que es un lugar donde inicialmente no debería haberse afectado. ¿Por qué? Como consecuencia del daño inicial en el folículo piloso. ¿Listo? También puede ser, también hace parte de ese proceso mecánico de distensión, entonces que ayuda a que yo estoy ejerciéndole más presión y se rompe el folículo. Miren la forunculosis acá, entonces aquí está una foliculitis mural y perifoliculitis. Miren, el infiltrado ya está agarrando la pared, pasa a una foliculitis luminal, aquí está en la luz el exudado. Este folículo se puede romper, liberar sus componentes, en este caso aquí solo vemos queratina, y si yo me acerco a esto que hay, pura reacción inflamatoria en torno a este contenido. Esto es una forunculosis. Ahí está todo el espectro. Una pregunta. ¿Eso quiere decir que sí siempre se tiene que dar la mural y la luminal para que se dé la forunculosis? Correcto. Puede que no siempre las vean, pero esto hace parte de un continuo espectro, donde, a excepción de eventos puntuales como una acción traumática, donde no da tiempo a que se evoque toda la respuesta inflamatoria así paso a paso, normalmente y clásicamente sí está esta secuencia de eventos. ¿Y lo mismo pasa para la luminal? O sea, ¿es necesario que se dé la mural para que se dé la luminal? Es así, porque para que llegue el infiltrado, llegue el exudado a una luz, tiene que atravesar pues la barrera de la dermis y luego del epitelio para que los leucocitos, digamos, que lleguen de algún lado. Recuerden que los leucocitos son llamados al sitio desde sangre y ellos migran al tejido y hacen su acción inflamatoria. Paniculitis. Esto sencillamente es que se inflama el pánico. Entonces, una afección que puede tener un origen en la hipodermis
o que puede extenderse desde la dermis a la hipodermis, pues es una paniculitis. Es tan sencillo como eso. No hay pierde acá. ¿Qué vemos acá? Entonces, hasta los planos más profundos del tejido adiposo se ven comprometidos. Listo. Sencillamente es una inflamación donde se extiende desde la dermis hacia los estratos inferiores, que es en este caso la hipodermis. ¿Ya? Eso es todo. Y estos son otros patrones que ya habíamos hablado antes. Entonces, las dermatosis atróficas. Ya hemos hablado de lo que es atrofia. Entonces, esto lo va a pasar rápido. Entonces, disminución o pérdida de las unidades y anexos cutáneos. No hay ningún problema. Igual recuerden que también tienen estas diapositivas, o sea, no pasa nada. Dermatitis fibrosante. Cicatrización. Entonces, secundaria a cualquier evento extendido que se perpetúe en el tiempo. Ya. Tan sencillo como eso. ¿Otra vez me puedes decir? La dermatitis fibrosante simplemente es fibrosis, es cicatrización. Entonces es secundaria a cualquier evento crónico que llega a un momento de resolución. Es eso. Vías de entrada. Aquí yo les dejo esta pequeña lista de las potenciales vías de entrada que tienen los patógenos a la piel. Sin embargo, pues vamos a irlos viendo en función sea pertinente. Pero básicamente hablamos de una entrada por la disrupción de la barrera, que puede estar favorecida por el trauma, por cambios en la temperatura, quemaduras, o por ejemplo un frío extremo. Han oído hablar de la gangrena. Todas estas cosas debilitan la barrera y permiten el ingreso de agentes externos. Humedad excesiva, pues también es un ambiente propicio para la proliferación de según qué microorganismos, por ejemplo hongos o por ejemplo bacterias. La disbiosis, también alcanzamos a hablar la clase pasada de esa microbiota y su papel. Y en contraposición a un ingreso más directo tenemos un ingreso que también puede ser por vía sistémica, por vía hematógena. No vamos a discutir de estas enfermedades en este módulo porque generalmente su énfasis o su lesión principal reside en otro órgano. Pero es importante que sepan que una afección en piel puede ser secundaria a un problema en otros órganos. Entonces, llegan por vía embólica, es decir, que se propagan vía hematógena desde otra localización, por ejemplo la erisipela, por ejemplo blastomisis dermatitis. Estas son micosis, enfermedades fúngicas sistémicas que generalmente ingresan primero por vía respiratoria y posteriormente pueden causar lesiones en piel. Son ejemplos de agentes que pueden llegar por vía hematógena. Neoplasias. Puede haber metástasis, un cáncer, un tumor que no se origina en la piel inicialmente, sino que por acción secundaria de diseminación hematógena se implanta ahí. Hay un ejemplo muy curioso con los gatos. Resulta que los gatos tienen algo bastante llamativo, que es que cuando ellos padecen de un adenocarcinoma pulmonar, les estoy dando un ejemplo, sencillamente. Ese adenocarcinoma no se sabe por qué, pero hay una presentación muy particular de esa especie, en el cual pueden hacer una metástasis al dígito, al dedo. Entonces este gato puede tener una neoplasia primaria de pulmón y una masita en el dedo. ¿Por qué les traigo este ejemplo tan exótico? Simplemente para hacer como ese llamado a investigar también de forma sistémica, no está del todo mal. De hecho, es lo ideal hacer una evaluación completa del animal antes de empezar a especular. ¿Por qué? Porque amplía mi panorama, amplía mi visión. ¿Le van a hacer una pregunta ahorita? Son generalmente asociados, o sea, son lesiones inespecíficas secundarias a los disturbios microcirculatorios. Cuando hay una inflamación, ¿qué pasa? Para que haya inflamación, tengo que favorecer que se muevan las células inflamatorias, los leucocitos, desde la sangre, que es donde vienen, al tejido donde están ejerciendo su acción, donde tienen que actuar. Para eso hay unos mecanismos que aumentan la permeabilidad,
del vaso sanguíneo, entonces ya es más fácil que células que están adentro pasen al tejido, inflamen, hagan todo eso que se llama la diaperesis, que lo habrán visto en mecanismos y todo eso. Como acción secundaria, hay generalmente otras lesiones, que es por ejemplo el eritema. ¿Por qué? Porque si estoy aumentando la permeabilidad vascular por medio de mecanismos como la vasodilatación, seguramente el riego sanguíneo, el influjo, la irrigación que llega hasta ahí, va a aumentar también, y por lo tanto se produce algún rumor. Entonces suelen ser cambios microcirculatorios secundarios al proceso también inflamatorio. Y pues también tenemos la extensión directa del proceso en tejidos adyacentes, parecido a lo que hablábamos de la paniculitis. Por ejemplo, una infección intramuscular quedó mal puesta, o le aplicaron lo que no era, aplicaron un agente que era muy irritativo, cáustico en el músculo se necrosa, se inflama y la inflamación se extiende hasta los estratos más superficiales, al panículo, a la piel, etc. Eso es, por ejemplo, una inflamación por extensión directa. Entonces aquí un grafiquito lo pueden consultar, donde hay otras vías de entrada también, y vamos a empezar a hablar de los virus. Generalidades también de enfermedades infectocontagiosas. Importante tener en cuenta, principalmente para ambos, pero para todas aplica. Antes de hablar de los virus, se me ha olvidado. La barrera física en sí misma pues es una limitante para los agentes patógenos, pero esto también se junta con la barrera inmunológica, tanto en el sentido de la microbiota que les explicaba, como en las defensas propias del organismo, qué tan competente es el organismo para responder con inflamación al estímulo agresor. Entonces, obviamente, como pasa con absolutamente todas las enfermedades infecciosas, si el animal está inmunocomprometido, es más fácil que se propague la infección. Entonces, infecciones de base, inmunodefectos o inmunodeficiencias, por lo que sea, el animal de manera congénita nació con alguna disminución en la población de los linfocitos T, por ejemplo. Entonces no monta una respuesta celular, no monta una inflamación correcta, se favorecen estos procesos. Tenerlo bien en cuenta. Y ahora sí, virus. Entonces yo les pedí que leyéramos un poquito de 3 virus para poder agilizar esta partecita de la clase. Vamos a revisar muy por encima, es un brochazo muy superficial, 3 virus importantes. POTS, en realidad no son 3 virus, son 3 grupos de virus. POTS virus, herpes virus, ¿y cuál otro era? Papilomavirus. General, ¿qué les llamó la atención, por ejemplo, del POTS virus? Investigamos a qué células afectaban. Al epitelio, principalmente afecta al epitelio. ¿A qué otros? Que temprana replicación, pero no entendí eso. ¿Qué me salió? Listo. Afecta directamente a los queratinocitos, porque se replican ellos. Las bases, en general las generalidades de las infecciones virales, parten generalmente de eso, de cómo funciona el ciclo replicativo de un virus. Entonces, si un virus se replica en una célula dada, seguramente va a tener un efecto citopático sobre dicha población. ¿Sí? Eso es claro para todos. Y según si esa replicación es lítica o no, es decir, si la consecuencia de que el virus se replique en esa célula es la muerte de la misma, también va a tener una mayor severidad del cuadro y de las lesiones secundarias, o puede ser algo más transitorio. Entonces, POTS se quedan los queratinocitos y también puede afectar vasos sanguíneos. ¿Listo? Herpes virus, ¿qué afecta? Piel de mucosas también. Específicamente sabemos qué células. También queratinocitos. Entonces también son lesiones principalmente epidermales, que de manera secundaria se puedan propagar a inflamaciones dérmicas también, como hablamos con los foliculitis. Pero inicialmente el ciclo replicativo ocurre en epitelios. ¿Qué otro teníamos? El papiloma. ¿Diferente o lo mismo? Diferente. ¿Qué tiene de diferente? Que también genera una afectación a nivel de las dermis, como que el diario con las papilas, genera papilar, genera cierta complicación. Listo, vamos a mirar eso.
También afecta epitelio, pero hay presentaciones puntuales que pueden infectar los fibroblastos y por lo tanto pueden afectar de manera primordial en realidad la parte dermal. ¿Listo? Entonces vamos a irnos mirando. POTS. Esto no es sino un carretazo muy general de lo que habrán visto en virología. Entonces, ¿qué es el POTS? Es un virus VNA de doble cadena, pues bicatenario, que infecta un amplio espectro de especies, prácticamente todas las especies animales. Sin embargo, también tiene cierta limitación o suele ser bastante especie específico. Entonces hay uno por especie. Algunos importantes o sí son zoonóticos. Entonces aquí están listados los dos. La transmisión es esta que tienen acá, generalmente es por aerosoles, pero también puede ser facilitado por la pérdida de esa barrera epitelial, es decir, por lesiones, por ejemplo, traumas directos, indirectos, como mordeduras. Incluso está reportado por artrópodos en alguna medida. Esto se los pongo como datazo, yo la verdad no lo tenía presente, pero pues se ha reportado. La patogenia más importante entonces que hablábamos acá, ¿dónde dijimos que se replicaba? Epitelio y vasos, entonces causa lesión epitelial y también vascular. Por lo tanto, hay una necrosis lítica directa del epitelio, porque el virus se replica ahí y rompe la célula, y secundaria además por daño isquémico. ¿Recordamos qué es la isquemia? Perfecto, ¿y eso cuál es la implicación? Si no llega la sangre, ¿qué no llega? Oxígeno, perfecto. Hay necrosis isquémica. Si se lesiona el vaso sanguíneo, el riego se ve afectado, por lo tanto, hay un cuadro también de hipoxia en esas células. Y fallecen no solo por un detrimento o por una acción directa del virus, sino también por el detrimento de las concentraciones de oxígeno. ¿Listo? ¿Qué otra cosa hace bien interesante este virus? Resulta que manipula el genoma de la célula hospedera, u hospedadora, como le quieran decir. Básicamente, él manipula el ciclo celular para favorecer que haya una mayor replicación epidermal. ¿Por qué? Pues porque él se replica ahí. Entonces es cosechar su propio sustrato. Si yo creo más células que puedo infectar, pues tengo más posibilidades de replicarme después. Es un ciclo bien chévere de manipulación que hacen varios virus. ¿Y cómo lo hace? Porque resulta que él produce una proteína viral similar a este factor que está acá, el EFG. ¿Ubicamos esto de algo o es nuevo para nosotros? Resulta que estas son las siglas de factor de crecimiento epidermal. ¿Qué hará el factor de crecimiento epidermal? ¿Podemos llegar a intuirlo? Sí. Perfecto. Entonces, él provoca esa proliferación epitelial. Y adicionalmente tiene unos factores llamados las serpinas, que bloquean la inflamación y la apoptosis. ¿Por qué? Porque si no llega la inflamación, no lo matan. Entonces regula la baja un poco esa respuesta inflamatoria para darse más tiempo de seguirse replicando y diseminando. Lesiones macro, esto lo vamos a ver. Todos los virus se ven muy similares. Principalmente cambian la severidad. Y salvo por el papiloma, las lesiones de herpes también van a ver, son muy parecidas a esto. ¿Cómo son? Máculas, que son las lesiones planas, que pueden progresar a pápulas elevadas o placas. Puede haber la formación de vesículas. ¿Por qué se da la formación de vesículas? ¿Por qué podría ser? El virus va replicándose en células, va rompiéndolas, va dejando espacios vacíos en la epidermis. Estas vesículas pueden además evocar un estímulo inflamatorio y consolidarse como pústulas. Y si una pústula se rompe, ¿qué pasa? Se crea una úlcera, un foco de erosión. Perfecto. Ya entendimos cómo funciona no solo esto, no solo el POTS-virus, sino muchos agentes virales en general y no solo en la piel. En general, cualquier clase de ciclo replicativo en epitelio es más o menos lo que pasa. Si esto progresa lo suficiente, pues puede intentar formarse una respuesta reparativa, primero para la parte de la hemostasia con costras y demás, y luego para una resolución de la lesión, una cicatriz y fibrosis.
La severidad pues viene afectada en función de ciertas cepas, algunas son más virulentas que otras, principalmente los que afectan a pequeños rumiantes, suelen ser bastante severos, y además, si encima de todo esto yo le sumo una infección bacteriana secundaria. ¿Por qué se podría dar una infección bacteriana secundaria en este caso? Sí, está bien. La exposición. La disbiosis. Hay disbiosis, ¿listo? Pero también estoy rompiendo la barrera, estoy facilitando que entre cualquier otra cosa. Entonces miren aquí las lesiones, este gatico inclusive tiene una lesión ya prácticamente de desguantamiento, hay una pérdida prácticamente completa de esa piel. Y aquí estamos con estas cabritas, con toda esta lesión, a este casi no se le nota ni dónde es el morro, con lesiones papulares, maculares, costrosas, que se depositan o que se evidencian en diferentes partes del cuerpo. ¿Qué veo al micro? Entonces vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva la lesión principal, que es de tipo epidermal, pero también esta diapositiva que les traigo para qué. ¿Qué estructural les parece que es esto? Es una misma que está acá. Es un vaso sanguíneo. Está difícil decir qué es exactamente, pero es un vaso sanguíneo. Entonces, la lesión también no es netamente epidermal, sino que también hay en la dermis por consecuencia de la lesión vascular. Tengo el vaso sanguíneo, ya casi ni lo puedo percibir, ya casi ni se nota la luz. ¿Qué hay? Una inflamación y un poco de necrosis asociado a él. ¿Qué otra cosa puedo evidenciar? Los efectos de la replicación viral, efectos citopáticos. Normalmente, ¿qué son los efectos citopáticos? Necrosis en sí misma de los queratinocitos o cambios degenerativos vasculares. ¿Qué son los cuerpos de inclusión? ¿Han escuchado hablar de ellos antes? Sí, son como Proteínas virales ¿Son proteínas virales? ¿Qué pasa con eso? que quedan dentro de las células después de la replicación del virus. Perfecto. Tal cual esos son. ¿Me puedes repetir los efectos citopáticos? ¿Dime? El efecto citopático. ¿Lo puedes repetir? El efecto citopático son lesiones que demuestran que la célula está padeciendo una enfermedad. Entonces, compongamos la palabra, sencillamente es eso. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Perdón. ¿Qué puede ser? Vascularización, necrosis, principalmente esas dos. Y en algunos virus también se deja esa secuela, esa evidencia de que hubo una replicación por medio de esas proteínas virales que se conjugan ahí, que son los cuerpos de inclusión. Normalmente, un cuerpo de inclusión se consolida donde se consolida la replicación viral. Hay excepciones. Pero ¿qué quiero decir con esto? Este virus, pese a ser DNA, se replica en el citoplasma. Por lo tanto, las proteínas virales que produce se quedan ahí. Es decir, que mis cuerpos de inclusión son intracitoplasmáticos. ¿Listo? No es una regla. Distemper, por ejemplo, se replica también en el citoplasma, pero produce cuerpos de inclusión intranucleares. Pero acá no sirve. Entonces, esto que vemos acá es una célula, es un queratinocito, que tiene en su interior un cúmulo de proteína, por eso se ve rosado, se ve eosinofílico, que incluso está desplazando el núcleo. Miren lo que lo empuja como hacia los bordes. ¿Qué es esto? Un cuerpo de inclusión. Importante con el tema de los cuerpos de inclusión, bueno, ahorita les se los menciono. Entonces tenemos los cuerpos de inclusión, degeneración vacuolar. Esta célula prácticamente completa es una vacuola. Tenemos varias otras, sobre todo estas que están como más hacia la derecha, que tienen un núcleo más chiquito, más condensado, más pignótico. Hay necrosis también en algunos de esos queratinocitos. Y seguramente este proceso, aunque tenga un claro tropismo epidermal, no se va a quedar solo en la epidermis, porque todo ese daño celular va a liberar, por ejemplo, fragmentos de ADN, va a liberar fragmentos de organelos, va a liberar fragmentos de membrana. Todo eso son patrones moleculares asociados al daño. No estoy seguro, ¿han escuchado esta sigla antes? Sí. ¿Qué son los DAMs? Asociados al daño, perfecto. Básicamente, las células se lesionan, hay exposición de ciertas sustancias que las células inflamatorias, los leucocitos, reconocen como una evidencia de un efecto de daño tisular y se inflama. Entonces, todo esto que está pasando aquí en la epidermis libera un montón de sustancias que causan una inflamación en la dermis.
Entonces, todas estas islas que yo veo acá de epitelio, igual están rodeadas por bastante infiltrado, predominantemente mononuclear, pero puede ser mixto. ¿Listo? La lesión epidermal, entonces, ¿qué hablábamos? El virus favorece que haya una mayor replicación epitelial. Entonces, miren el grosor de esta epidermis. ¿Cómo se llama esa lesión que aumenta el grosor del estrato sobre todo espinoso? Tiene un nombre parecido a cuando se separa la lesión. Acantosis. Acantosis. O hiperplasia del epidermal. Ya. Ahora sí, la charla que les iba a dar de lo de los cuerpos de inclusión. Otra vez les traigo la frase que les comenté en la clase pasada de uno de mis mejores tutores. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Si yo no me encuentro cuerpos de inclusión, es perfectamente frecuente, es perfectamente normal. Están asociados a la etapa replicativa más temprana. Entonces, si ya es un proceso muy difundido, es de hecho lo esperable no verlos. Pero si tengo todas las otras lesiones, no voy a descartar una infección viral porque no veo los cuerpos de inclusión. ¿Listo? Herpes virus. Este lo podemos pasar bien rápido porque es muy parecido. Quitemos entonces la lesión vascular también más o menos evidente en el postvirus y dejemos la afección principalmente epitelial que tiene el herpes virus. Los herpes virus también son virus DNA bicatenarios que se clasifican en 3 familias principales: gamma, beta y alfa herpes virus. Normalmente estos virus no tienen un tropismo cutáneo, sí tienen un tropismo epitelial, pero no cutáneo, salvo por unos concretos. Todos o la mayoría de estos pertenecen de hecho a la familia alfa, como estos que están listados acá. Y estos, al tener un tropismo por la piel, al ser dermatotrópicos, sí pueden causar estas lesiones. ¿Por qué no se supone que se esconde en los nervios? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, la patogenia general es muy similar a lo que vimos antes. El virus se replica en el epitelio, provocando la necrosis de esas células. Y la necrosis de esas células es la que ocasiona los cambios secundarios. Es sencillamente eso. Pero, ¿qué tiene de particular el herpes virus? Lo que dijiste tú, hace latencia. Entonces, él, por medio de ciclos, para favorecer su persistencia en el organismo, se esconde en sitios puntuales, principalmente en ganglios nerviosos. El más clásico de todos, ¿dónde se esconde? ¿Cuál es? ¿Lo recordamos? ¿No? El trigémino. Principalmente. El ganglio trigémino es donde más latencia suele hacer ese herpes virus, pero pues en general en ganglios nerviosos. Donde él permanece ahí, no causa infección activa, digámoslo así, no causa una enfermedad clínica, pero puede ser reactivado por ciclos de estrés y otra vez causar problemas. Entonces es una enfermedad muy difícil de curar o remitir de forma completa. Lesiones macro muy similar a lo que vimos antes, principalmente tienden a ser un poco más ulcerativas, como en este gatico. Entonces en los gatos, por ejemplo, el herpes virus felino tipo 1 suele causar estas lesiones predominantes hacia el área facial, hacia la parte de la nariz, como con una rinitis, una lesión ulcerativa hacia el plano nasal, o hacia las comisuras oculares, por el carto medial, lateral del ojo. Entonces tiene esa afección como de la carita principalmente. Lesiones macro, pues similares a las que vimos antes. Lesiones micro, similares a las que vimos antes. Aquí los herpes virus describen que a veces pueden formar células sincitiales. ¿Qué significa una célula sincitial? Cuando múltiples células se fusionan por efecto del virus. Entonces veo células multinucleares. Esta es una lesión en realidad bastante infrecuente, es rarita, pero pues está descrita, ¿no? ¿Qué es lo que más veo? Parecido al postvirus. Entonces, una infección con lisis de queratinocitos, con lesión y necrosis de los mismos, y una inflamación asociada. Entonces aquí veo las islas de epitelio, las veo aquí, las veo acá, con una inflamación severa sobre el epitelio, es decir, una exocitosis, y con una pérdida de esas células de la epidermis o del epitelio folicular que seguramente corresponde acá.
Secundariamente, una inflamación también predominio mononuclear, pero puede ser mixta, en la dermis. Y en el caso del herpes virus, ¿cómo podría diferenciarlo si tengo la suerte de encontrar un cuerpo de inclusión? El cuerpo de inclusión del herpes virus es intranuclear. Entonces, la replicación de él, ¿dónde piensan que es? En el núcleo. Entonces, mírenlo acá. Son estos espacios que se hacen en el núcleo y que no solo tengo el material eosinofílico, sino que además se forma una coronita, se forma un halo translúcido que margina la cromatina a su alrededor. Entonces están depositándose proteínas virales en el núcleo y empujan la cromatina, el material genético que contiene la célula, hacia la periferia del mismo. ¿Listo? Básicamente eso es. Entonces, no es tan fácil de diferenciar del otro. Por lo tanto, tenemos que contemplarnos como diferenciales. Papiloma, que es donde cambia un poquito más la cosa, ya tenemos algo un poquito más orientado. Básicamente, aquí nos quedamos con que la replicación se hace en los queratinocitos, sí, pero principalmente los del estrato basal. Y el virus se pega de esto. ¿Por qué? Porque ¿qué función tenían los queratinocitos del estrato basal? El estrato basal que constituía la epidermis, el estrato 4. Sí, pero ¿cuál es su función? El estrato germinativo, de ahí surgen todas las células. Entonces, se infectan las células que más proliferan. Tiene bastante sentido que la infección por papilomavirus cause lesiones de tipo proliferativo, en varias ocasiones incluso neoplásico, caracterizadas por el epitelio principalmente. Aquí vamos a hablar entonces de la infección de esas células del estrato basal que cíclicamente van a ir produciendo todas las que van por encima. Entonces va a favorecer de manera similar al POTS que ocurra una proliferación epitelial. Este virus se integra al genoma y también causa una transformación maligna de esas células para que manipule el ciclo celular, quite las señales de freno, potencie las señales de proliferación y crea ese ciclo replicativo. ¿Qué otras cosas hace el papiloma además? Como la infección de este virus también produce efectos citopáticos, también veo alteraciones de tipo celular. En el papiloma además hay un cambio bien característico o bien sugerente que son los coilocitos. ¿Qué son los coilocitos? Son queratinocitos que sufren una degeneración vacuolar tal que generalmente crean un núcleo en forma de media luna porque esta vacuola lo desplaza hacia la periferia. Son estos que veo acá. Estas lesiones, si bien de tipo degenerativo pueden estar en prácticamente cualquier infección viral, suelen ser más sugerentes de papilomas y además lo empato con las otras lesiones proliferativas que ocurren tanto en el epitelio completo. Hay una proliferación tanto del estrato espinoso como del estrato córneo como del estrato granular a partir de todas las del estrato basal. Entonces tengo estos cambios citopáticos, principalmente los coilocitos. Tengo además esto que vamos a ver en las lesiones micro más adelante, que cuando acabemos esto toca llamar la lista. Que pongo alarma porque la vez pasada se me olvidó. Pero bueno, retomamos. Básicamente las lesiones las vemos ahorita. En general, los papilomas tienen tres presentaciones principales. Los papilomas epiteliales, que son los más clásicos, los fibropapilomas y los sarcoides equinos. ¿Cuál es la diferencia? Los epiteliales son esa presentación más clásica, que son lesiones como de tipo más, como verrugas, que deben su nombre a que macroscópicamente incluso se pueden observar como pequeñas proyecciones, como pequeños filamentos que se hacen en la piel. Entonces una lesión, por ejemplo, así. Eso es un papiloma epitelial clásico. ¿De qué está acompañado microscópicamente? De hiperplasia epidermal que cursa con hiperkeratosis, aumento del estrato córneo, hipergranulosis del estrato granuloso, acantosis del estrato espinoso y en algunos casos de displasia, es decir, pérdida de la arquitectura y diferenciación de estos estratos.
que además se soporta sobre unas proyecciones dermales. Entonces, aquí está la dermis y hay un pequeño tabique, llamémoslo así, sobre el cual está todo el epitelio que está proliferando acá. Y luego aquí sale otra papila con un pequeño soporte de estroma de tejido conectivo y así se conforma básicamente dándonos esto. Mírenlos acá. Es una lesión del tipo neoplásico que forma crecimientos exofíticos, es decir, que se proyectan hacia afuera de la superficie, conformados por epitelio en su inmensa mayoría. Todo esto de acá es epitelio, todo esto de acá es epitelio, y un tabique muy delgadito que es el estroma de tejido conectivo que sale desde la dermis directamente. Cuando yo me acerco a estudiar además esas células epiteliales, veo el aumento marcado del estrato córneo, hiperkeratosis, del estrato granuloso, miren todo el grosor que tiene y la prominencia de estos gránulos están bien gigantes, hipergranulosis, y pues también acantosis, vean todo en la extensión de la epidermis en sí, que seguramente es en su mayoría también estrato espinoso. Y los cambios citopáticos, entonces miren esta celulita, como el citoplasma ya empieza a ser más translúcido. Aquí no podría decir que es un coilocito exactamente, pero pues sí noto su diferencia a comparación de, por ejemplo, esta que es una célula mucho más clásica, ¿no? Principalmente hacia los estratos basales, pero sí. En cualquier plano de estos estratos están. Menos en el córneo, porque pues ya son las células muertas. Pero solo se va a denominar el papiloma. En papiloma es cuando se denominan con ese nombre. En todos hay degeneración vacular, pero son mucho más clásicos y típicos del papiloma. Tenemos los fibropapilomas. Por su nombre, se podrán imaginar, tiene también un componente de tejido conectivo, de fibras dermales, acompañando también la lesión epitelial. Entonces tengo la misma proliferación epitelial, también formando esas como papilas, esas crestas que tenían los papilomas epiteliales que vimos anteriormente, pero tengo una proliferación del tejido conectivo también. Entonces aquí está compartido. Esto es principalmente en bovinos. Los bovinos infectados por el virus del papiloma bovino tipo 1 y tipo 2 principalmente desarrollan este tipo de lesiones. Aquí lo observamos también, son lesiones con ese crecimiento exofísico, algunas pedunculadas, es decir, que muestran como un cuellito, que se proyectan como verrugas. Es como normalmente lo refieren vulgarmente. Y finalmente, importante en caballos, el sarcoide equino. El sarcoide equino es una lesión que se nos va de hecho para el otro lado. Es una infección que, contrario a las anteriores, normalmente es una infección por un virus que no es típico de la especie. Un caballo se infecta por virus del papiloma bovino tipo 1 y tipo 2 principalmente, también 3, y causa una lesión además donde lo que importa o lo que predomina no es el epitelio, sino el estroma del tejido conectivo. Entonces miren un sarcoide, cómo se ve macroscópicamente, también como nodulaciones, como varias pápulas, incluso formando una placa en diferentes localizaciones. En función de esa morfología, pues hay varias formas, no vamos a entrar en detalle de eso, pues lo verán cuando vean medicina de equinos y toda la cosa. Y que histológicamente, si bien hay un componente epitelial importante, lo que predomina aquí, ¿qué es? Fibrosis, no exactamente porque no es reparativo, pero tejido conectivo. Cuando yo utilizo el término de fibrosis me refiero a algo sobre todo cicatrizar. Cuando llegan fibroblastos a depositar tejido conectivo para reparar una lesión. Esto es una proliferación fibroblástica, sí, pero no es, digamos, el mismo mecanismo de que estoy reparando un daño, sino de que por acción viral se están multiplicando más estos fibroblastos. ¿Sí?
y pues pueden comparar. Entonces miren esta imagen de acá y devolvámonos un segundo al anterior. Aquí es como miti-miti, ¿no? Aquí casi que netamente epitelio y aquí en su mayoría tejido conectivo. Esas son las tres presentaciones clásicas. No que recuerde normalmente, a menos que haya un ejemplo muy puntual, o sea, clásicamente son muy específicos. En sí mismo el sarcoide equino ya es un ejemplo como atípico de todo lo que es esta fisiopatología viral, en tanto que se infecta por un papilomavirus que no es del equino, sino del bovino. Y pues en este momento, a menos de que se me escape algún ejemplo puntual, no son zoonóticos. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? O sea, en el sarcoide equino se presenta ese engrosamiento de la piel. Tú dices mucho más anterior, sería muy parecido a como, bueno, no parecido como si fuera un callo, sino que con una presentación similar. No necesariamente, porque el callo es un crecimiento de la epidermis también, si recordamos, es una hiperkeratosis a grosso modo. Y además, el callo suele estar vinculado a una distribución anatómica puntual en áreas de presión. Estas siguen siendo lesiones nodulares que protruyen, que sí pueden formar una placa extensa, sí pueden ser muchas, pero pues se localizan en otras zonas, no son tan hiperpigmentadas, por ejemplo, no suelen ser tan resecas como un callo, no suelen presentar fisuras. Hay diferencias. Suelen tener una apariencia similar a la cicatriz. No a la cicatriz, pero sí pueden confundirse con el tejido de granulación, que es una lesión también proliferativa y también presente caballos. Y algo que me preguntaron fue la diferencia de la igualación que es Qué pena, no le escuché otra vez. ¿Puedes repetirme la pregunta? No me quedó claro la diferencia del tipo de lesión que genera el post-virus. ¿Frente al herpes o frente al papiloma? No, frente al. El poxvirus tiene un componente epidermal más marcado en el sentido de la hiperplasia. El poxvirus, ya que en la fisiopatología está que promueve el crecimiento epidermal, suele presentar una acantosis e hiperkeratosis más marcada, pero son lesiones muy similares. Por lo tanto, es pertinente contemplarlos siempre como diferenciales si la especie lo amerita. O sea, la única forma que se puede diferenciar es por lo que lo mencionaste de los diferentes, o bueno, donde se informan los cuerpos de inclusión. Los cuerpos de inclusión podría diferenciarlos porque los de el POTS son netamente citoplasmáticos, los del herpes son netamente intranucleares y la otra es valerse de pruebas complementarias. Entonces, ¿cómo detecto yo virus? Generalmente, ¿cuál es mi prueba clásica? Creo que lo escuché por ahí. PCR, biología molecular. Acuérdense que la histopatología es otra herramienta diagnóstica más, no lo es todo. Es muy sugestiva, pero siempre está bien complementar. ¿Y qué se puede usar en el Hay otras técnicas como la inmunohistoquímica, que es una que veremos hoy también. Les explicaré por encima en qué consiste. O serologías. Entonces toca llamar lista. Alvarado Arboleda Sara. Ayala Gómez Ana María. Ayala Alfonso María Alejandra. Benavides Naranjo Juan Manuel. Buitrago Rivera Diana Carolina. Creo que ya volví el permiso y eso. Campos Reyes Sebastián Andrés. Pues obviamente no, Casas Moreno Joana.
Chitiva o Chitiva, ¿cómo es el apellido? Disculpa. Chitiva. Si pronuncio mal algo, me lo pueden corregir. No es la intención. Dana Estefan. Si pueden decir algo, Erika Carolina. Córdoba Rubio Wolver. Delgadillo Nina Hualpa, Nina María. Forero Clavico Juanita. Gómez Puerto Ana Sofía. González Pareja Ángel David. Guevara Ruiz Mónica Natalia. Guío Perdomo Sara Isabela. Henaos y Fuentes Jaime. Gracias. Hernández Ortega Alison Camila. Hernández Moreno Daniel Andrea. Macías Barrera Ana María. Marino Uribe Brian Aldrón. Medina Paipa Laura Daniela. Mendoza Navas Juan Felipe. Olaya Vargas Paula Sofía. Pardo Herrera Santiago Andrés. Rodríguez Barreto Rafael Alejandra, esta chica que lo tengo que mandar, esposa médica. Rojas Carrillo María Fernanda. Que se den cuenta, no importa qué tal, yo creo que estoy diciéndoles todo. Ruiz Mendoza Shelly Natalia. Silvia Serrato María Alexandra. Ah, sí estás. Velázquez Lozada Laura Camila. Listo. ¿Faltó alguien? ¿Cómo es tu nombre? ¿Me recuerdas, Daniela? ¿Me recuerdas tu primer apellido? Villalobos. Listo. Bueno, tengo que reconocer que esto de llamar listas un break interesante. Profe, ¿no nos puedes dar un break un poquito más largo? Creo que lo puedes ir un poquito más lento, por El favor. tema es que puedo dárselos con una condición. Tenemos mucho tema y muchos temas, mucho tema. Creo que es que tú, o sea, puedes ir un poco más lento, es que vas un poquito rápido. O sea, yo que ni tomo foto ni nada, solo tengo tus diapositivas, no alcanzo a escribir. Voy a proponerles algo. ¿Les parece que enfermedades autoinmunes les envío una lectura y algo así como una especie de clase pregrabada? Y así nos agilizamos, o bueno, nos agilizamos, no si nos alivianamos la parte de infecciosas. O sea, tú nos mandas la lectura y fuera de eso tú grabas una clase. ¿Sería el ideal? ¿Estamos de acuerdo? Porque es que tema es un montón. ¿Sí? Listo. Entonces, vale, con eso se los mando. Les doy 5 minuticos. Gracias. Les doy 5 minuticos, pero vamos a ir más lentos en la segunda mitad. Sí, creo que queda muy rápido. Pero pues hay otras también puntualidades, hay algunos hongos, inclusive. Pero aquí vamos a ver factores que lo favorecen, los que se pueden imaginar. Humedad, que propicia el crecimiento de algunas poblaciones microbianas. Trauma, que causa una disrupción en la barrera. Enfermedades preexistentes. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que
causan lesiones de manera secundaria epidermal que favorecen esa disrupción de la barrera, o porque causan alguna clase de inmunocompromiso, enfermedades virales, por ejemplo, no sé, el parvovirus, que también aparte de la cuestión digestiva es una enfermedad inmunosupresora, el circovirus porcino, por ejemplo, o por el sencillo hecho de que tener una enfermedad sistémica puede causar una diseminación secundaria a piel o sobrecargar el sistema inmune. Uno puede entender el sistema inmune también como una especie de bolsillo o de rubro que tenemos para destinar a ciertos campos. Entonces yo tengo X recursos que al fin y al cabo son finitos. Si yo tengo que controlar una infección en el tracto digestivo y a la vez tengo que controlar una neumonía y a la vez tengo que controlar una afección renal, seguramente ese sistema va a estar sobrecargado por múltiples procesos en curso y va a favorecer la proliferación de otros además. ¿Qué más tenemos aquí de información general que se me olvidó decirles? Lo que habíamos hablado, hay lesiones vinculadas que pueden ser primarias u otras secundarias también. Entonces, en las dermatitis bacterianas suelen ser clásicas la formación de costras, de úlceras y de exudados, sobre todo exudados de tipo purulento. Y generalmente vamos a recaer o vamos a orientar nuestro diagnóstico de estas enfermedades en la distribución de las lesiones y el tipo de las mismas, en el sentido de qué porciones afectan, si está restringida, por ejemplo, al pelo, a la epidermis, o pasa a la dermis, y asimismo de cómo se ve macroscópicamente, de si hay asociado a alguna lesión secundaria, y en pruebas complementarias. Entonces aquí hacer énfasis especialmente en bacterias, que puede ser algo de tan gran espectro, o infecciones hasta mixtas. La histopatología puede que me diga efectivamente tiene toda la cara de ser una infección bacteriana, incluso puedo ver las bacterias, pero ¿cómo sé exactamente cuál? Realmente no lo voy a saber hasta que haga un cultivo. Cultivo e idealmente ¿qué? Pues antibiograma. ¿Para qué me sirve el antibiograma? Cada vez es más importante la resistencia antimicrobial. Entonces, cada vez viene siendo también más relevante no solo saber qué bacteria tengo, sino esta cepa a qué es sensible. ¿Qué otras técnicas son bastante útiles? La citología. Es una prueba muy fácil de hacer, muy barata. Pues tan sencillo como hacer algunos puffs o hacer algunas impresiones. ¿Han escuchado el término de puff antes? Es un término que básicamente es punción con aguja fina. Sencillamente uno coge una aguja, punza la lesión y las células que quedan en la aguja las voy a expulsar con algo de aire, sencillamente empujando el émbolo sobre un alambre, y eso se procesa con tinciones citológicas, entonces Wright, Gilsa, Graham, y son muestras también para análisis de entidades concretas. Entonces, para buscar, por ejemplo, bacterias, entonces no me tengo que esperar a todo el procesamiento de tejidos, sino puedo ir mandando una lesión, saber si es de tipo neoplásico o inflamatorio. Es un buen primer muestreo generalmente la citología. Básicamente eso. Esta es una imagen bonita que me encontré esta mañana repasando aquí para la clase. Antes de la clase pues igual pego una leidita para tenerlo más fresco, para puntualizar cosas, y me encontré esta imagen bastante chévere, donde primero rescata varios de los patrones que les dije, y segundo muestra causas concretas. Entonces aquí de una vez también les voy a adelantar que vamos a ver de las enfermedades epidermales de ahorita, de los piodermas superficiales. Vamos a ver el concepto general. Hay otras entidades que también son importantes, son de relevancia, como la dermatofilosis con L, que no tienen aquí en las diapositivas, pero que no lo vamos a ver. Se los dejo en las diapositivas porque es
bueno que tengan esa información en la mano, que lo conozcan, pero vamos a manejar la generalidad de los piodermas superficiales. Hay otras entidades, y lo mismo para los otros tipos de patrones. Aquí, por ejemplo, hay las dermatitis y paniculitis más profundas, hay las enfermedades micobacteriales, estas sí las vamos a ver, y otras, estas son actinomicetos, que pueden ser tratados parecidos con enfermedades fúngicas, no los vamos a ver, pero los hongos sí. Entonces ahí vamos a ir hablando cuando sea pertinente. Los piodermas, que son, sencillamente descompongo otra vez la palabra. Pio viene de pus, de piógeno, y derma de piel. Entonces son como un espectro, un término genérico para denominar a estas enfermedades bacterianas de la piel. Existen los piodermas superficiales y existen los piodermas profundos. Los piodermas superficiales se restringen a la epidermis, al folículo piloso. No atraviesan la membrana basal. Inicialmente se consolidan únicamente en la superficie de la piel. Los signos que causan son generalmente de tipo irritativo y pruriginoso. Entonces, ¿cómo son? ¿Cuáles son normalmente las lesiones asociadas? Estas que vemos aquí listadas. Igual como ya se habrán dado cuenta en la parte de enfermedades virales, en la parte de virusal y todo esto, las lesiones de piel tienden a ser bastante inespecíficas. Simplemente hay unas muy puntuales, como el collarete epidérmico, que ya suelen ser más sugestivas, pero la inmensa mayoría tienden a caer en este periodo, en este vacío de todavía puede ser cualquier cosa. Destacamos entonces esa última, el collarete epidérmico, que lo habíamos hablado, generalmente es consecuencia de la formación de una pústula y posterior ruptura de la misma, que crea esta área inicialmente erosiva, que luego se ve como una lesión redondeada con ese contorno eritematoso. Es como lo más clásico que podríamos tener. Además, esta infección, este pioderma superficial, al ser tan delimitado, generalmente no compromete o no trasciende o se disemina a los ganglios linfáticos regionales. Generalmente se queda en la piel. Y su resolución, pues, va a ser dada únicamente por la renovación del epitelio. Normalmente no hace falta una cicatrización secundaria. Finalmente, estos son los ejemplos. El impétigo, unas foliculitis bacterianas superficiales, es decir, foliculitis sin forunculosis, y algunas enfermedades como las que estaban listadas anteriormente. En contraparte, el pioderma profundo. Este sí invade más allá de la membrana basal. Este puede ser incluso la progresión de un pioderma superficial que se exacerbe tanto que cause, por ejemplo, una forunculosis, va a afectar de manera secundaria la dermis. Por lo tanto, estamos hablando de que esta lesión se puede transformar en esta lesión. ¿Listo? Sí atraviesa la membrana basal y sí compromete estructuras más profundas como la dermis. Signos, aparte de los que puede ocasionar el pioderma superficial, esta normalmente sí cursa con dolor. Y las lesiones, lo mismo. Varias específicas, dentro de todo, ¿con cuál nos quedamos normalmente? Que ya es más sugestiva, la formación de abscesos o de granulomas, de lesiones nodulares secundarias al estímulo o a la intervención directa e indirecta de estas bacterias. Además, aquí ya estoy instaurando un proceso inflamatorio más llamativo, que tiene más oportunidades de diseminarse, que está más próximo a vasos sanguíneos, que pueden alcanzar áreas más distantes, y en ese sentido puede llegar a comprometer ganglios linfáticos regionales o incluso consolidar una septicemia, contrario a lo que veíamos antes. ¿Listo? Cuando hay una resolución de esta lesión, cuando se supera este cuadro y el animal empieza a curar, sí se resuelve con una cicatrización reparativa.
Entonces, lesiones clásicas del pioderma superficial, este collarete epidérmico. Entonces, aquí el collarete epidérmico es esa lesión más o menos bien delimitada con un contorno eritematoso y además asociado a una costra. Y otras más inespecíficas como lesiones más de tipo abrasivas, con esa deposición de algunas áreas como más costrosas, otras más bien de tipo descamativo, como esos pedacitos, llamémoslo así, esas escamas de piel que están libres. Estas son lesiones de un pioderma superficial. ¿Cómo se ve el micro? Se ve principalmente caracterizado por un exudado. Entonces, un exudado que puede estar en la superficie de la piel, un exudado que puede estar en la luz de los folículos y generalmente una exocitosis, es decir, una presencia de células inflamatorias en la epidermis. Además del agente, el agente podría llegar a ubicarlo en algunos casos. ¿Y dónde va a estar puesta? Ahí mismo, en la superficie. En la queratina, por ejemplo. Esto sería el estrato córneo. Y si observan, aquí hay múltiples estructuras alargaditas, más basofílicas, que se entremezclan como con estas hojuelitas. Estos son bacterias filamentosas. Esto es una dermatofilosis que no la vamos a ver, pero pues ven aquí a ilustrar el ejemplo de unas de estas lesiones de tipo superficial. No, puede progresar. Por lo que hablábamos antes, un pioderma superficial puede localizarse en la luz del folículo. Si esa lesión folicular progresa lo suficiente, puede causar forunculosis y ahí ya constituye un pioderma profundo, porque está atravesando, invadiendo más allá de la membrana y otras estructuras como la dermis. ¿Listo? ¿Y ese pioderma puede ser metástasis bacteriana? Sí. ¿Cuál es lo profundo? No es, pues técnicamente el término sí es una metástasis, pero es más correcto hablar de embolios bacterianos. O sea, aquí este pioderma, que ahora sí ya está constituido como un pioderma profundo, puede causar una infección sistémica por medio de la diseminación hematógena. Y esas bacterias se diseminan hematógenamente, ya lo habrán visto, generalmente a través de hongos. Entonces, aunque estrictamente es una metástasis, es más correcto hablar de septicemia o embolías bacterianas. Listo. Entonces, aquí veo también, veo los dos componentes. Miren la infección cómo está principalmente el proceso inflamatorio en la superficie de la piel. Pero aquí ya es evidente, ha trascendido, ya no está solo acá, sino que está por debajo de la epidermis en la dermis. Seguramente porque en algún punto hubo alguna forunculosis o alguna disrupción de esa barrera que permite que las bacterias no solo se queden acá, sino que lleguen acá. En este momento en el que se constituye un pioderma más profundo, pues las lesiones también empiezan a reflejar una severidad mayor. ¿Qué es importante también tener en cuenta en el diagnóstico de enfermedades bacterianas? Que yo no siempre corro únicamente con una HY, es decir, con una hematoxilina y eosina. Ustedes cuando vieron bacteriología, normalmente cuando estudiaban el microscopio, ¿qué tinción harían? Un gramo. Un gramo es una tinción muy buena para ayudar. Entonces, si yo cogí, esto es una muestra de citología, y la tiño con gramo, y veo unas estructuras redondeadas, moradas, redondeado morado, ¿cómo describo ese microorganismo? Cocos y morado, gram positivos. Ya sé que mi microorganismo patógeno es un coco gram positivo. Se me cierra el espectro de lesiones, ¿no? Se me cierra el espectro de diferenciales. Entonces las tinciones especiales también son bien importantes para el diagnóstico. Aquí rescatamos lo que hablamos de la forunculosis, foliculitis y demás. Este es el mismo razonamiento que hicimos cuando ya hablamos en el tema de los patrones. Entonces es la misma explicación. Aquí sencillamente lo traemos nuevamente para resaltar la importancia principalmente en perritos, pero pues en las otras especies también está presente, y para dejar en claro o citar las bacterias más comunes que se asocian a esta foliculitis: posterior forunculosis
y piodermas superficiales con hoja. Normalmente, ¿cuáles son? Otra vez bacterias de tipo piógenes. ¿Cuál es la estrella? Staphylococcus. Staphylococcus pseudointermedios, Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. Son normalmente las bacterias más comunes en infecciones bacterianas de la piel. ¿Por qué? Porque el estafilo es un residente normal en la piel. Entonces, a la mínima que yo le dé la oportunidad de proliferar, lo va a hacer. Sencillamente es por eso. Tiene también varios factores de virulencia, varias enzimas que ayudan a analizar la queratina, ayudan a analizar los queratinocitos propiamente, el sebo, por ejemplo, que lo ayudan a atravesar todas esas barreras físicas de la piel. Pero pues, como podemos ver aquí, bacterias piógenas en general. Cuando esos objetos tienen el pelo muy grasoso, sabe demasiado, eso puede ser un problema. ¿Sería algo que? O sea, el problema es que puede ser extremadamente grasoso. Sí, son afecciones que no vamos a ver acá porque son especiales de curso de dermatopatología, pero normalmente son afecciones que entran bajo el espectro de lo que se llama una dermatitis o dermatosis seborreica. Seborreica, pues por el sebo, que son afecciones que por X o Y pueden cursar, por ejemplo, con una sobreproducción de lo que es esa secreción sebácea o una pérdida en la capacidad de renovación y drenaje de la misma. Entonces, hay entidades particulares orientadas a eso. Normalmente no tanto estas de tipo infeccioso, sino más de otro tipo. Causas predisponentes, lo que hemos venido hablando todo el rato. ¿Qué es lo importante saber acá? Que en el momento en el que se consolida como un pioderma profundo puede diseminarse sistémicamente, si es lo suficientemente extenso. Esta es una tablita bien chévere de la Zachary, que básicamente les resume todo. Entonces, otra vez, los microorganismos que pueden causar, los factores predisponentes, las lesiones, incluso tanto macroscópicas o clínicas como histopatológicas, y algunas puntualidades, tanto en términos de especie como en localización topográfica anatómica. Esto no es simplemente un resumen para que lo tengan ahí para revisar. Y así es como se ve. Entonces, otra vez, lesiones nodulares, lesiones que pueden estar ulceradas o no, que pueden presentar pústulas o no, y que pueden presentar además un nuevo término que les traigo acá, un tracto fistuloso. ¿Qué es un tracto fistuloso? En el momento en el que yo tengo una afección, aquí estoy dibujando, entonces mi epidermis, mi dermis y un folículo piloso. Si yo tengo un foco de foliculitis estomatoluminal, luego va a ser forunculosis porque se rompe aquí todo el folículo, esto puede progresar a un absceso. ¿Qué es un absceso? Esta área donde están los microorganismos, donde está toda la respuesta inflamatoria, puede consolidarse en un absceso como un granuloma. Inicialmente hablemos del absceso. Entonces, aquí está toda la liberación de estas enzimas, toda la liberación de estos componentes, toda la liberación de los GAMS que llaman a una respuesta inflamatoria local. Y esa respuesta que va a intentar hacer, inflamar una zona dada y buscar también luego aislarla, repararla, de modo que me queda un centro necrótico con detritos, una necrosis de lipofacción, con los deuterófilos como la célula más importante, pero que yo quiero también contener y que no se me fugue a todo lado. Entonces le voy a poner la pared para empezar a reparar, para empezar a cicatrizar de tejido conectivo. Esto es un proceso. Este proceso en algún momento va a tener que drenar. Entonces, por acción fisiológica o por acción mecánica traumática a veces, puede crear un ducto que dé a la superficie de la piel. Esto es un tracto fistuloso. Entonces, es una lesión de tipo semejante a un túnel, llamémoslo así, que crea un conducto a una cavidad y que normalmente se acompaña de un exudado purulento, porque normalmente lo que drena son abscesos. ¿Listo? Este es el espectro de progresión de estas enfermedades.
donde entonces tenemos lo mismo, lesiones macroscópicas y microscópicas, las que habíamos visto. Esta es incluso la misma imagen de convergencia que les expliqué. Y los abscesos cutáneos se los acabo de resumir acá. Entonces, básicamente, hay bacterias piógenas que causan esa lesión, que buscan una lesión focalizada que se consolida de la siguiente manera. Entonces, mírenlo acá. Hay un reclutamiento de células inflamatorias que provocan una necrosis tisular focal y que posteriormente se rodean de una capa de tejido conectivo. Eso es un absceso. Entonces nos devolvemos, si quieren, a la definición, a acumulaciones focales del exudado purulento en zonas de necrosis de licuefacción y rodeadas de una cápsula de tejido conectivo. Ahí lo tenemos. Causas: las bacterias que les mencioné, que una vez hay una liberación a la dermis pueden ejercer sus efectos también allí. Cuerpos extraños, inyecciones, medicamentos, por ejemplo, más que los medicamentos, en realidad los vehículos en los que están soportados, o heridas por corte rasurado que luego se infectan. Todo eso me puede consolidar un absceso. Varios de estos no necesariamente tienen que estar vinculados a bacterias. Hay algunos abscesos que pueden ser estériles, que son estos particularmente, los que pueden ser reacción a algo de cuerpo extraño. Entonces, por ejemplo, si hay una reacción de hipersensibilidad a un medicamento porque la persona o el animal era alérgico al vehículo, que es algo muy común, varias vacunas, por ejemplo, están vehiculizadas en hidróxido de aluminio, algunos animales generan una reacción inmune frente a eso, puede llegar a formar abscesos o granulomas. Y ahí no estoy respondiendo a ninguna clase de agente infeccioso. Es un absceso estéril. Esto es únicamente una anotación, pero recordemos que estamos hablando en este caso dentro del compendio de lo que es un pioderma profundo y por lo tanto una infección bacteriana. Es simplemente por la puntualización de que no todos los abscesos son bacterianos, pero la inmensa mayoría sí lo son. Entonces ahí tienen la foto. Y con eso, entonces, únicamente una introducción a las granulomatosas con un cuadro comparativo. ¿Cuál fue la diferencia acá? La diferencia acá es que la inflamación que consolida un absceso suele estar dominada por los neutrófilos y por lo tanto suele estar evocada principalmente por una inmunidad innata o de amplio espectro que busca remover lo más pronto posible lo que hay ahí. Contrario a las micobacterias, que creo que sí vamos a alcanzar a ver su pregunta. Normalmente, ¿cuál es la reacción clásica? ¿Cuál? ¿La cual? De una micobacteria, un granuloma. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de un granuloma? Destruir, no, contener. Muy bien. Esto ya no es inmunidad innata, sino es inmunidad celular principalmente, buscando responder a un agente puntual. Ya no es esta respuesta de amplio espectro destructiva que no causó la remisión de la enfermedad, sino una barrera para aislar la micobacteria acá. Son normalmente bacilos, en una especie de jaula. Entonces dibujemos aquí las epitelioides, dibujemos las multinucleares y la columna de linfocitos. Aprovechemos este mismo momento y repasamos la estructura del granuloma y así nos vamos todos contentos y adelantamos un poquito la clase. Recordamos cómo se forma un granuloma de adentro hacia afuera. ¿Qué hay de primero? ¿Quién va a ser la barrera física para contener la micobacteria o cualquier agente de difícil remoción? Macrófagos. Principalmente macrófagos especializados. Tenemos dos. Células epitelioides, cuyo nombre deriva de que se parecen al epitelio porque intentan formar una barrera. Entonces aquí las tenemos todas embalizadas alrededor de ese centro. ¿Y qué otras? Estas que vemos acá. Las multinucleadas gigantes. Dos morfologías de Langhans, de cuerpo extraño, incluso hay unas que
más recientemente han aparecido. Con recientemente me refiero a los últimos 10 años, no son tan recientes, pero así se les dice. Las de Tau. Da igual esa morfología, simplemente hay que entender que son células multinucleadas, y ya su nombre lo dice, trae todo resumido, cuya función o cuya intención es promover la capacidad fagocítica. Ellas van a estar aquí, en el estrato más cercano a donde estoy aislando la gente. En el centro, además del granuloma, puedo encontrar detritos celulares, puedo encontrar algún que otro neutrófilo, puedo encontrar principalmente necrosis. ¿Qué más puede haber? Podría llegar a haber precipitación de mineral. ¿Por qué? Porque aquí estoy listando todos los tejidos que hay, no necesariamente las bacterias, de hecho seguramente no estoy ejerciendo una acción sobre las bacterias, pero sí sobre el tejido. Y la liberación de todos estos componentes favorece un ambiente ácido en el que se precipitan las sales de calcio y se mineraliza el centro a veces. Entonces, centro de necrosis que puede tener una mineralización con el agente, luego viene la barrera de macrófagos principalmente con caracterizaciones morfológicas como células epiteliales y células multinucleares gigantes. ¿Qué viene después? ¿Cuál es? La corona de linfocitos, no solo natural killer, en general hay métodos citotóxicos que buscan intentar ayudar algo también ahí, como reguladores para promover la diferenciación de estos macrófagos en sus caracterizaciones morfológicas, como incluso orientados a la respuesta humoral, como los linfocitos B o las células plasmáticas. Entonces aquí tengo básicamente mi corona de linfocitos. Entre mezclados aquí, pues también obviamente puedo tener algún que otro neutrófilo, no es algo así súper estricto, pueden haber más macrófagos, pero aquí ya empiezan a aparecer estas células que básicamente buscan nutrir o propiciar el ambiente en términos de interleuquinas, citoquinas, ¿se acuerdan que lo hablamos la vez pasada? De esas moléculas que le dicen a todo el mundo qué hacer. Entonces aquí está como mis centinelas que van mandando la corona de linfocitos. Y finalmente, si yo de verdad quiero contener esto, ¿qué quiero ponerle al fondo? ¿Qué quiero ponerle alrededor? Colágeno, o sea, tejido conectivo. Aquí sí entra el término de fibrosis, porque esto ya es una parte más reparativa. Esto es una lesión más para cicatrizar. Una cápsula periférica de tejido conectivo. ¿Listo? Tenemos lo que es un granuloma y tenemos la tercera. ¿Ven? Ahora, les voy a pedir estos 3 minuticos restantes para que miren uno de los grupitos, porque me comentan que entonces el listado oficial ya es el que hay, ¿verdad? O todavía pueden inscribir y cancelar. Ya 2 semanas. O pues no sé. Entonces, idealmente, pues por lo menos que me pasen a ver si podemos un borrador de los grupos ahorita lo que tenemos y rifamos el orden de las etapas. Un papelito y al mismo correo. Pues un papel con esmero. El tema es que lo que me da cosa ahorita es que si se sale rápido el curso después de la asistencia. O la próxima clase. Es que el problema es que la próxima clase ya sería anterior a la exposición. Profe, sí. Con el correo. Pues sería que teníamos un correo con el nombre de cada grupo. Profe, ¿Y por qué no hacemos un grupo de WhatsApp y todos mandamos ahí los grupos y tú los mandas y tú sorteas todos los temas? Y ya. Bueno, en ese sentido de una comunicación más inmediata puede ser. Un grupo en el que estés. Sí, eso sí podría ser. Para dejar. Porque ahorita se ve como la misma cosa. Sí. ¿Quién queda? Yo los